Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Acá somos dos. Somos dos que nos juntamos. Bueno, Estábamos inscritas las dos, pero estamos en una casa sola. sí, me acuerdo, sí, que me habían dicho. Muy bien. Están compartiendo la tarde. Sí, sí. Bueno, tenemos unos minutitos, muy pocos antes de 1:30. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchos estuvieron en el encuentro anterior, todos lo deberían haber recibido por correo, aunque por supuesto que puede que no haya dado el tiempo para verlo. Pero buenas tardes Lorena, ¿alguna pregunta que quieran hacer en estos minutos mientras esperamos a los demás? ¿Vos te inscribiste en el curso ese del juego de la canona o no? Sí. ¿Eso comentaste? Yo lo que les voy pidiendo es si al ingresar pueden ir silenciando los micrófonos y los abrimos cuando, queramos compartir algo o comentar o hacer alguna pregunta. Yo igual los voy apagando de acá porque entiendo que muchas personas están con el celular y puede ser un poco engorroso encontrar el botón. Hola Anabela, buenas tardes. Buenas tardes Giovanna y Claudia. Buenas tardes, yo no me puedo saludar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Claudia, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nos queda un minutito. Camila, buenas tardes. Mariela. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos mucha cosa para ver. Vamos a ver si nos da el tiempo. Si no, ustedes ya saben, todavía no salió públicamente, pero ustedes ya saben que lo que veamos hoy, que secuencia un poco todo el trabajo de preescritura que se hace de este enfoque Montessori, de la pedagogía Montessori, lo seguimos el 6 de agosto. Por supuesto que ni en la instancia anterior, ni hoy, ni el 6, vamos a poder realmente abarcar absolutamente todo así 1 hora en cada encuentro, porque hay mucho. Y ustedes bien saben que además la experiencia de aula aporta muchos detalles a cualquier enfoque pedagógico. Pero por lo menos sobrevolamos los conceptos más importantes y bueno, queda para estudio autónomo y todo lo que quieran y necesiten compañía en ese estudio del método, a las órdenes. Ya vieron que muchos me pidieron el enlace para el grupo que teníamos de hace mucho tiempo y bueno, ahí está abierto siempre el correo. Yo intento siempre contestar. Capaz que a algunos se me escapa porque eso capaz que aprovecho a decirlo ahora. Me es mejor cuando me escriben un correo con un asunto nuevo y no cuando me ponen responder al que les llega, porque el que les llega con una circular y yo veo todas las personas a las que les llegó ese correo y ahí mezclado, ahí aparece alguno nuevo. Y a veces los reviso todos los días, pero alguno puede que se me escape, no es de mala voluntad no contestarlo. Si pasó así con alguno, me escriben con un tema, con un asunto nuevo y bueno. Bueno, no se hagan problemas si no tienen cámara.
En mi caso, hola, en mi caso yo te mandé un correo pidiéndote los PDF del taller anterior que yo no me había anotado. Se Bueno, ve que ves, quedó entreverado. ese correo yo lo vi cuando recién me llega el celular, lo veo, porque lo leo y todo, porque me aparece la notificación y ya me aparece un fragmento del correo, y si no es mucho, lo leo ya todo. El tema es que para adjuntar archivos, espero hacerlo desde la computadora. Y cuando voy a la computadora, ahí se me pierden, y a veces estoy un buen rato buscándolos, pero reenvíame el correo y poné asunto, pedido de material, y yo lo adjunto a ese, me es más fácil. Bárbaro. Si no, igual, ahora me está diciendo mi compañera, que mi amiga, Yo se los paso porque yo los tengo. Ah, si lo tenés, perfecto. Te agradezco, me ahorras. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hola, Mónica. Bueno, empezamos entonces. Mire, este es, bueno, quien lo tiene es el PDF anterior, pero lo he modificado, le he agregado cosas y le voy a seguir agregando para el 6. Si no les molesta, lo voy a usar así para poder ver las diapositivas de la izquierda, que están a mi izquierda, y poder ir a las que voy a usar hoy. Pero si alguien no lo ve, me dice. Hoy voy a evitar presentarme porque ya saben, quienes quieren saber desde qué lugar de formación hablo, pueden verlo en el, en el taller anterior y en los otros anteriores que hay. Estoy admitiendo, por eso me trabo. Bueno, por supuesto que agradecemos como siempre a cada uno de ustedes que apoya la actividad, al Centro Cultural de España que presta este espacio de forma gratuita para que todos podamos estar hoy acá conectados, y a Pablo que está ahí atrás por cualquier problema que tengamos y ayuda técnica. Cuando me tranco así es porque estoy admitiendo. En el taller anterior nosotros estuvimos trabajando con ciencias fonológicas, ¿verdad? Hoy vamos a poner un poco más lo práctico, todo eso teórico que vimos. Yo les voy a mostrar con ejercicios que muchos los voy a decir oralmente porque no podemos hacer mucha demostración en este formato virtual, salvo que los exponga a ver videos continuamente, y no es la idea. Ya es bastante cansador estar con una pantalla así. Pero sí voy a mostrar algunos materiales que son los que nosotros fabricamos, y no por eso tienen que ser esos, perfectamente pueden tomar de ahí la idea para crearlos, adaptar cualquier cosa que tengan. Y mostrándolos les voy a contar un poco las actividades. En el encuentro anterior habíamos visto que el proceso de lectura y de escritura en la pedagogía Montessori se enfoca principalmente en las habilidades prelectoras. ¿Y cuáles eran esas habilidades prelectoras? Bueno, todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la musculatura de las manos, de la motricidad, y nosotros nos vamos a concentrar ahora en los ejercicios que son de desarrollo del lenguaje y de conciencia fonológica. También habíamos visto que este enfoque que hace en la conciencia fonológica y en los ejercicios con materiales concretos para que los niños desarrollen esta conciencia, le da un tiempo al desarrollo de las manos y de la musculatura, porque habíamos visto en el encuentro anterior que se desarrollan en tiempos diferentes. Primero se da mucho más rápido el proceso cognitivo y mucho más lento el de la motricidad fina. Otras cosas muy rápidas así para recordar
en el encuentro de hoy que son importantes. Que la conciencia fonológica habíamos visto que es esa capacidad de poder distinguir de forma consciente que las palabras de nuestro idioma están formadas por sonidos que articulados entre ellos forman una palabra, una unidad de sentido, ¿no? Lo que en lingüística, y acá yo me voy a mi otra carrera, lo que en lingüística llamamos una articulación fonética cargada de significado, ¿no? Esta conciencia es fundamental en los procesos microcerebrales y microconceptuales para después llegar a una comprensión lectora y a una comprensión cuando estudiamos mucho mayor. Bien. Entonces, esto ustedes lo deberían tener y fue lo que vimos. Vamos a ver entonces hoy qué ejercicios podríamos hacer para eso desde la etapa que son bebés, porque había surgido en el encuentro anterior, bueno, ¿qué pasa cuando estamos enfrentados a bebés, ¿no? Porque parece muy fácil poder hacer juegos de rima y canciones rimadas y ejercicios con cambios de sonidos con un niño que ya tiene un porcentaje de vocabulario adquirido, pero ¿qué pasa con un bebé? ¿No? O a veces tenemos al bebé delante y no sabemos cuánto de verdad corresponde a su edad y cuánto no. Y yo traje un poco a colación esta frase de este libro Montessori que es para bebés, justamente, y que se pregunta en un momento el libro, ¿no? ¿Qué tal si como paráramos un momento y conversáramos con un niño, con un bebé, como lo haríamos con un niño, como lo haríamos con personas, ¿no? Con un recién nacido. Bueno, ¿qué demuestran los estudios? Los estudios demuestran que el niño, desde que está en el útero materno, va creando una matriz fonológica. Por eso esa insistencia de hablarle y hablarle y hablarle al bebé mientras está en el útero, o de hacerle escuchar música, de leerle incluso. Por supuesto que eso tiene un vínculo totalmente afectivo y siempre que hablamos de comunicación estamos hablando también de relación, porque es inevitable una con otra. Yo voy a puntualizar en lo que son los aspectos formales de la comunicación, pero no porque estoy dejando de lado los aspectos afectivos, sino porque, bueno, estamos estudiando puntualmente un proceso más cognitivo y no tanto emocional, pero sin duda que la comunicación pasa en un gran porcentaje por lo relacional. Entonces, si alguno de ustedes trabaja con bebés, bueno, ¿cómo podría empezar con ese bebé a desarrollarle una conciencia fonológica y a estimularle la adquisición del lenguaje? Bueno, por ejemplo, si tengo un bebé, ¿vieron cuando nosotros leemos y escuchamos cualquier referencia sobre el trato con los bebés que dice, si lo voy a cambiar, le explico que lo voy a cambiar, y cuando lo agarro le digo, te estoy agarrando porque te voy a cambiar el pañal, ahora te voy a sacar, te saco la piernita derecha, ahora te saco la piernita izquierda. Todo eso, por supuesto, desde una mirada de crianza respetuosa y de educación respetuosa, implica un respeto del cuerpo del otro, a pesar de que es un bebé, y no como se consideró hasta hace pocos años. Un trato también cordial, tiene mucho de comunicación también, porque el bebé, mientras yo le hablo de esta manera, él va muy precariamente, podríamos decir, en esta etapa, asociando que cuando decimos determinadas palabras, estamos tocando determinados objetos que se relacionan. Y del mismo modo también
empieza a tomar conciencia, que la primera conciencia y atención que ponen sobre el sonido del lenguaje, empieza a tomar conciencia de que el habla tiene curvas de entonación y que esa curva de entonación está cargada también de significado. Que la manera como hablamos puede determinar nuestro estado de ánimo y puede determinar los contextos de funcionamiento de ese lenguaje. Entonces, si tomo esto en cuenta, puedo trabajar de otra manera con bebés. Enfatizar las curvas de entonación, enfatizar los tonos en los que le hablo, y enfatizando, en ese énfasis, puedo también poner límites sanos, o puedo ir poniendo las reglas de convivencia que después se transformarán en reglas acordadas, en reglas que, bueno, no vamos a acordar con los niños, pero tienen que estar, y etcétera, etcétera. ¿Hasta acá alguna duda o alguna pregunta? No. Bien. Bien. Entonces, tenemos que pensar que desde el enfoque Montessori, un bebé está, desde que nace, atravesando el periodo sensible del lenguaje. Y que gracias a su mente absorbente va a captar absolutamente todo del entorno. Entonces, si el bebé está expuesto a un entorno donde el lenguaje sea usado con todas las posibilidades que tiene, por supuesto que va a estar expuesto a absorber muchas más cosas que un bebé que, no sé, acá me es difícil poner ejemplo porque no quiero que caiga en que uno está estigmatizando, pero o sea, lo tengo, no sé, todo el día escuchando, bueno, dibujitos, por ejemplo, que hablan en una variante del español que no es la nuestra. Y tenemos lleno de niños que hablan como si fueran colombianos o mexicanos o de otros lugares, porque copian esa curva de entonación, ¿no? Entonces, puedo leerle al bebé ya textos rimados. Y acá capaz que también agarro un poco de herramientas de mi carrera más formal. Puedo, por ejemplo, todos los textos clásicos del siglo XVI, XVII españoles sirven, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo como ejemplo yo usaba el romancero español, usaba algunos sonetos de Lope de Vega, ¿no? Claro, es bien complicado que los entienda, y es bien complicado a veces que un niño de 3, 4 años también lo entienda, porque son sonetos que utilizan muchísima hipérbole y el significado realmente hay que ponerse a analizarlo. Sin embargo, el énfasis está tan puesto en la rima que focalizo en que escuche palabras rimadas, sílabas rimadas, que después cuando haga trabajos de conciencia fonológica de rima, ya ahí va a tener el oído bastante entrenado. Otra forma de colaborar con el desarrollo del lenguaje de los bebés es entrenar el balbuceo, pero no diciéndole sílabas o sonidos al azar, sino sílabas que realmente existan en el español y que después de verdad las vaya a usar. Entonces, en vez de decirle cualquier sonido, ya utilizo sonidos que después van a conformar palabras. Por ejemplo, podría hacer mucho énfasis en sílabas que van a formar parte de las primeras palabras que diga, como ma, pa, que quiere decir mamá, papá, gua, cuando va a decir agua, la, cuando va a decir hola, que simplemente decirle ajo y ajo y ajo y ajo, ¿no? Puedo entrenar sílabas que son sonidos para él nada más, y que después ya, cuando las tenga que articular, porque va a decir sus primeras palabras, ya tenga una matriz psicológica entrenada como para poder, para que el proceso le sea más fácil. ¿Y qué otra cosa con esto?
Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es hablarle a un bebé y hacer una pausa después que le hablamos, para decirle lo que sea, para pedirle el permiso para cambiarlo, para darle algo, por si llora y le decimos que espere, darle la pausa y después seguirle hablando. ¿Y para qué sirve esa pausa? Para que el niño empiece a entender lo que es el ciclo de la comunicación, que hablamos de a turno. Uno habla, el otro escucha y el otro responde. El que hablo primero escucha y así sigue. Pero claro, si yo le hablo de corrido al bebé, ese entrenamiento en el círculo de la comunicación, bueno, no lo estoy haciendo. No es que no lo va a aprender después ni nada, pero son recursos y herramientas que puedo ir usando desde los primeros días. Otra cosa que se puede hacer cuando el bebé empieza a balbucear es repetir el balbuceo que hace con sonidos y sílabas del español. Entonces es como una manera de pasarlo en limpio y contestarlo. Entonces ahí uno educa el oído a sílabas y a sonidos que sí que de verdad existen, al mismo tiempo que educa este círculo de la comunicación. El balbuceo, si ustedes lo hacen, van a ver que cuando el bebé se acostumbra, estoy hablando acá de bebé de 4 o 6 meses, cuando el bebé se acostumbra, balbucea, y ustedes van a ver, si lo observan, van a ver que toma bien la actitud de que está esperando la respuesta, y no habla. Escucha cuando uno le balbucea igual, y cuando terminó de escuchar, ahí lo habla. Y esto realmente lo confirmo por experiencia, lo he visto y es sorprendente cómo saben desde tan chiquitos y están entrenados el orden en el que tienen que hablar. Es realmente muy, muy sorprendente eso. Bueno, ¿qué más? Por supuesto que el lenguaje de los bebés es un lenguaje muy corporal también. Entonces, cuando nosotros entendemos que el tipo de llanto o el tipo de movimiento del bebé dice algo, podemos decirle, como están los ejemplos ahí abajo, ¿no? Veo que estás cansado, vamos a descansar un poco, entiendo que tenés hambre, ven, vamos a tomar pecho, o vamos a preparar una mema, o bueno, lo que fuere que es la alimentación de ese bebé. Esto, además de generar empatía y además de empezar a focalizar en que el bebé tome conciencia en lo que le pasa, que no es que va a tomar una conciencia racional, porque ustedes deben saber, o si no lo saben, lo digo, que la corteza prefrontal no se desarrolla en ningún niño hasta los 4 años. Por eso al niño intentar que cuando uno dice, ¿por qué hiciste eso cuando hizo algo? O sentarlo en una silla de pensar o algo, no tiene ningún sentido hasta los 4 años porque no tiene el desarrollo cerebral para hacerlo. Entonces no cuenta con la comunicación cerebral necesaria para procesar ese evento que está viviendo y que uno le está pidiendo que racionalice y que conceptualice. Entonces, cuando nosotros empezamos este entrenamiento desde chiquito, veo que estás cansado, él empieza a entrenar esto mismo, que cuando me pasa esto, me dicen que es cansancio, cuando me pasa esto, me dicen que se enoja, cuando me pasa esto, que tengo hambre. Entonces, cuando va eso en conjunto con el desarrollo cerebral, por supuesto que va siendo un niño mucho más consciente de sus emociones, y un niño más consciente de lo que le pasa es un niño que es más capaz de pedir qué necesita. Pero volviendo a la comunicación, cuando yo le digo, veo que estás cansado, vamos a hacer esto, también le estoy entrenando el lenguaje, porque no solo por las palabras que digo, sino porque lo que él hizo se convirtió en un acto comunicativo del que yo predico algo, ¿no? Digo algo, y tiene una respuesta. Es muy diferente a, bueno, lo agarro y lo empiezo, el libro es muy gracioso porque es diferente a que lo agarro y lo empiezo a sacudir en el lugar para que se calme o se duerma, o lo sacudo hasta que está la mema y se la doy, ¿no?
es un tema, no sé, mi percepción es que es un tema de sutilezas, pero bueno, después se ve la diferencia en el proceso. Entonces, hasta acá con bebés. ¿Qué pasa cuando el bebé ya empezó a adquirir vocabulario? Pocas palabras, ¿no? Bueno, una cosa que tenemos en cuenta, me olvidé antes de pasar a los bebés cuando ya tienen vocabulario más sobre el año, el bebé siempre, sobre todo sobre los 3 meses, siempre está prestando especial atención al movimiento de nuestros labios y de todo nuestro aparato fonador, lo que llamamos en lingüística el aparato fonador. Entonces, cuando trabajo con bebés, puedo exagerar esas articulaciones, no para hablar de forma, de cualquier manera, pero sí puedo, si voy a decir mamá, en vez de decir mamá, puedo decir mamá, un poco más despacio, que esta es un poco la base Montessori, ¿no? Trabajar a ritmos más lentos, incluso lo que decimos y lo que explicamos y cómo lo explicamos más lento, porque el procesamiento de la información un niño la hace muchísimo más despacio que nosotros. Entonces, puedo decirle que en vez de decirle, ¿querés upa? ¿Querés upa? Y lo agarro por decirle, ¿querés upa? ¿No? Entonces, hago un movimiento, no estoy hablando de una forma antinatural 100%, tampoco estoy hablando de una forma natural entre adultos, pero estoy hablando de una forma en que focalizo los sonidos, ¿no? No es lo mismo si yo le digo upa, que yo digo upa. ¿Querés upa? ¿No? Es bien diferente. Puede que me cueste hacerlo absolutamente todo el día, claro, pero en algunos momentos, cuando me acuerdo, lo va a ayudar también, porque cuando tenga que articular su aparato fonador, que recuerden que la mayoría de las cosas la hacen por imitación y por copia del funcionamiento de las neuronas espejo, va a tener un modelo de cómo hacerlo. Y posiblemente logre mayores sonidos que los que lograría solo. O como llegan a veces a los 3, 4 años y aún no tienen sonidos entrenados. Porque claro, tampoco se le hicieron visibles durante esos 4 años cómo articularlos. Y no olviden que nosotros hablamos una variedad de español que muchos sonidos los aspira. Entonces, al oído es un poco difícil para alguien que no habla la lengua. Lo entendemos perfectamente cuando nos pensamos a nosotros mismos en un idioma que no conocemos. Y nos dicen una palabra y vemos que hay ahí sonidos, pero no le vemos ni cómo los hace, ni los distinguimos claramente. El niño está haciendo exactamente lo mismo. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Bien, entonces, cuando el niño empezó a decir algunas palabras, lo que puedo hacer es repetirlas. Entonces acá la repetición funcionaría como un modelo, como para modelar el lenguaje. Puedo valerme de la curva de entonación para evitar que esa repetición suene como una corrección. Entonces, si el bebé, por ejemplo, dice, no sé, agua, que a veces dicen para decir agua, ¿no? Puedo decirle, no se dice agua, se dice agua. Esa corrección existe todavía. Pero también puedo decirle, ¿querés agua? Entonces, estoy ejercitando el círculo de la comunicación, estoy usando mi entonación para decirle que lo entendí, pero el lenguaje que utilizo tiene el propósito inteligente de corregirlo, ¿no? De que él modele que es agua, que hay ahí sonidos que todavía tiene que seguir entrenando. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando un niño, por ejemplo, errores comunes, que son construcciones, como es que se definen en lingüística, construcciones por analogía, como el hubieron,
para el verbo haber, que no existe y que es sumamente extendido. O el aiga, que dicen mucho, yo no sabo. Entonces puedo decirle, no se dice yo no sabo, yo no sé. Esa corrección existe y se sigue usando. Pero también puedo decirle, vos no sabés eso, yo no sé hablar chino y no sé, preparar X cosa. Entonces la corrección estuvo, la modelación hacia el modelo correcto está, pero evito el así no, te equivocaste, porque el niño en definitiva está entrenando y aprendiendo. Bueno, lo de mirar, intentar mirar siempre a los ojos cuando le hablamos, ya sea un bebé o un niño, ya sobre el año, también es fundamental hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Porque le lleva a dar la concentración a nuestra cara, que ya de por sí la tiene, pero centra en lo que queremos que él focalice para aprender. Bueno, otra cosa también que podemos hacer con los bebés, que esto también por experiencia lo digo, hace la diferencia cuando van a hablar, es extender las vocales. Por ejemplo, hacerle sonidos que sean pero no el sin sentido. Darle un propósito inteligente. Digo entonces abro bien la glotis, como sería la articulación de la A, y la extiendo siempre de forma educada en el sentido de que siempre está bien dicha, no la pierdo en el camino de la extensión, no digo, se me convirtió ya en lavada, sino que la mantengo, ¿no? La mantengo. Y después que entrené eso, puedo agregarle consonantes que generalmente son las difíciles de que haga en un primer momento, o no. Entonces pues le de ahí vino si hay alguien si hay algún fonoaudiólogo me corrige. Ahí vino la bilabial explosiva, ¿no? ¿no? Entonces él va entrenando articulaciones y sonidos. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, otro ejercicio que podemos hacer. Una pregunta. Yo te quería hacer una pregunta. Que hoy en día, digo, hay muchos niños de 1 año que vienen ya con la manera de, que ya vienen de la casa con el tutú, la papa, el brum, y es tan difícil de corregirlo por más que hables con la familia y tú se los corriges en el centro, pero vuelven a lo mismo y vuelven. ¿Cuál sería la manera de corregir esto, de hacer un buen logro? Bueno, lo primero ahí es recordar lo que decía María Montessori, ¿no? Siempre en el niño buenas ideas, el tiempo hará que esas ideas florezcan. Esto un poco para calmar a veces ese divorcio que todavía tenemos en el sistema educativo entre familias y educación, ¿no? ¿Qué pasa? Tanto en la escuela, porque uno dice, bueno, de la casa ya traen estas cosas, y en la casa que dice, bueno, la maestra que sabe, nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Ese divorcio tan radical que en definitiva a la única persona que perjudica es al niño. Eso es algo muy extendido, lo del tutú, existe. Pero puedo también, y acá me voy un poco a la disciplina positiva más que a Montessori, puedo agarrar y decirle al niño, este tutú yo lo llamo auto. Tiene 2 formas de decirse, tutú, auto. Y con el tiempo él va a asumir que hay 2 formas de decirle a eso, que en definitiva también es real, porque dentro del lenguaje nosotros tenemos registros, ¿verdad? Entonces va a tener registros cultos, registros vulgares. Vulgares en el sentido de comunes, ¿no?
pero en los registros lingüísticos existen, y también es rico que un niño los conozca. Entonces, no sé, por ejemplo, para poner un ejemplo, mi hijo en un momento veía a alguien de la calle, ¿no? Y había escuchado que le decían pichi. Entonces un día vio a una persona con ojos familiares y dijo, mira, un pichi, como si nada. Entonces dije, ¿qué te haces pichi? Y cambié, ¿no? Dijo, no, un pichi. ¿Pero pichi o pichi? Pichi. Ah, yo dije, ¿qué es un pichi? Esa persona. Y yo simplemente le dije, también le podemos decir que es una persona que vive en la calle. A lo que él me corrigió, vive en la vereda, porque en la calle no duerme nadie. Él me corrigió así. Entonces dije, bueno, sí, que vive, entonces para nosotros viven en la vereda. Que viven en la vereda. Y también se les llama, como se les llama pichi, que es una forma despectiva, se les llama vagabundo, se les llama linchera, se les llama... Entonces ahí, en vez de usar eso como una instancia en la que digo, qué horrible, mirá con la precariedad de vocabulario que viene, o qué horrible, ya sabe decir pichi, qué feo que le diga así a una persona, puedo usarlo para abrir el abanico. Entonces puedo hacer referencia a lo que en lingüística se llama todo el paradigma sintáctico de una palabra. ¿Qué tiene? Pichi, pichicome, linchera, vagabundo, persona de la calle, ¿no? Entonces cuando empieza a entender que hay un rango de palabras, empieza a entender también el aspecto semántico de eso. Porque decirle pichi, bichicome, tiene una connotación de desprestigio que decirle persona de la calle, no. Entonces, no sé si contesté la pregunta o no, Anabela y Natalia. Sí, perfecto, gracias, gracias. Aprovechenlo para abrir el abanico, háganse una lista. Este niño estas cosas le dice así, tutú, el tete, ¿no? Bueno, tete, chupete, me hago una lista. Entonces digo, mira, le agarro un chupete y le digo, ¿sabés de cuántas palabras puedo decir esto? ¿Cuántas maneras puedo decir esto? Así, 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 así. Entonces lo uso como una oportunidad para ampliar vocabulario. ¿Sí? Bien. Otra dificultad que tienen los niños cuando están adquiriendo palabras es que muchas no les salen de entrada. Por ejemplo, esta lo pongo de ejemplo para nosotros que somos adultos, pero a un niño es difícil que se dé un contexto donde usarlo. Pero supónganse que yo quiero que el niño, no sé, salió la palabra onomatopeya y el niño no le sale de entrada, se traba. Entonces, un ejercicio que se puede hacer como un juego es empezar por las últimas sílabas, ¿no? Y que las vayan construyendo. Yo esto siempre que lo he usado trabajando, siempre me dio resultado. Cuando el niño lograba construirla, ya la había adquirido, nunca más se equivocaba. En vez de decirle onomatopeya, que no termina más, aunque sea más corta, ¿no? Después, bueno, repetí conmigo, como un juego. Vamos a jugar a repetir. Entonces le digo, pella, 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 le pongo un ritmo, que es el que él ya por nacimiento trae entrenado para focalizar en la curva de entonación. Entonces le pongo un ritmo, pella, pella, pella. Lo dice varias veces porque como está cantando, lo dice varias veces jugando. Topeya, ¿no? Sigo construyendo. Topeya, matopeya, sigo cantando, ¿no? Onomatopeya. Y ahí ya quedó. Y les puedo asegurar que difícilmente el niño, cuando la tenga que decir otra vez, se equivoque o le cueste mucho repetirla correctamente, si se equivocó cuando la repitió a los días mal. ¿Se entiende eso? Ese es un juego muy interesante. Otra cosa es cuando el niño dice palabras sueltas. Este es un tema en el que hoy no puedo entrar, pero ayudarlos a que empiecen a entender y a construir una narrativa en torno al lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dice agua, por ejemplo, yo puedo decirle, quiero agua, porque ellos hasta los 2 años más o menos no tienen a nivel cognitivo una separación de mamá es una cosa y yo soy otra.
¿no? Entonces muchas madres o muchos educadores se enojan porque uno le dice, uno se incluye en el mismo sujeto que ellos cuando habla, pero en verdad para el niño no le hace la diferencia. Si yo digo, los uso como una unidad o por separado. Entonces puedo perfectamente, dice agua, y yo puedo decir, quiero agua, tomo agua. El agua, por favor, ¿no? Le voy agregando construcciones sintagmáticas en las que esa palabra funciona. Entonces él va viendo que agua no es solo agua. Agua forma parte de contextos de pedidos, de contextos predicativos, de contextos imperativos, ¿no? ¿Se entiende eso o hay alguna duda? Bueno, ¿alguien abrió ahí micrófono? Sí, Anabela y no. Presentaciones, por ejemplo, que puedo hacer. Una presentación. Acá hay algo que voy a decir antes de la presentación. En Montessori, en los ambientes Montessori, hasta los 3 años, el material que más abunda es el de vida práctica y el de vocabulario. He visto personas en las formaciones que preguntan a los formadores, ¿por qué el vocabulario si lo aprende en casa? ¿Es necesario tener tarjetas de cosas reales si lo aprende? Parecería como que el vocabulario, si uno no lo aprende en clase, no lo aprende en ningún lado. Pero el vocabulario, como cualquier material que yo ponga en mi clase, es algo que está vivo. Que si yo voy a usar elementos para hacer esta presentación que voy a explicar ahora, será para focalizar en algo. Por ejemplo, esta presentación, yo tengo una alfombra. Yo les voy a mostrar las que nosotros tenemos y las que yo uso cuando tengo que hacer algo. ¿Qué son estas? ¿Ven? Tienen 50 por 70 y lo que me gusta de estas alfombras es que tiene estas líneas que de alguna manera hacen de margen, ¿no? Porque habíamos visto en uno de los talleres que siempre la hoja, trabajar en una alfombra supone ir entrenando una organización espacial que después sí que se le va a exigir al niño cuando escriba. Entonces él ubicar en una alfombra de una determinada manera ya le entrena cómo va a organizar cuando esté en la etapa de escritura su pensamiento en grafemas y en la hoja. Entonces, por ejemplo, yo llevo una canasta, puede ser esta es otra. Nosotros tenemos esta, ¿no? Es una canasta bajita, porque si trabajo algo que él tiene que ver, lo ve, y si no, no se cae. Tengo esta bandeja y pongo objetos. Por ejemplo, puedo elegir objetos los que sea, puedo elegir objetos. Acá en la elección del objeto no es porque el niño vaya a aprender, este es mi punto de vista sobre Montessori, no es porque el niño vaya a aprender el vocabulario porque le puse el objeto. Tiene que seguir otro propósito inteligente que vaya mucho más allá de aprender la palabra. Por ejemplo, puede usar objetos a los que él no esté muy acostumbrado, o sé que por su contexto sociocultural no va a estar expuesto hasta que él lo elija, por ejemplo, ¿no? Entonces, elijo esos objetos, o elijo objetos que tengan sonidos que él todavía, el niño o varios niños todavía no producen correctamente, o que tenga, sonidos que veo que tienen dificultades o que las dicen las palabras, pero todavía le falta pulirlas y decirlas mejor. Entonces, si esto vuelvo a repetir lo mismo, siempre es mejor trabajar ya por categorías y que el niño vaya entendiendo que hay categorías, como en el lenguaje hay familias de palabras, ¿no? Entonces, yo voy a seguir poniendo el ejemplo de las frutas, perdónenme, es como el que así nerviosa y apurada primero me sale. Entonces llevo frutas para trabajar, ¿no? Puedo llevar frutas y puedo llevar frutas tropicales de países que acá no hay, porque de repente conoce todas las frutas de acá que encuentran en el mercado uruguayo, pero otras no. Entonces, y amplío el vocabulario de frutas y empiezo a trabajar la idea de que hay algo más que lo que veo.
Entonces llevo frutas. El material que lleve lo llevo en parejas, ¿no? Entonces si llevo frutas, llevo 2 bananas, 2 manzanas, 2 limones. También digo frutas porque es algo que uno puede llevar, frutas reales, no precisa irse a comprar, porque tenemos instalado que me tengo que comprar las miniaturas. Qué horrible que acá no llegan a Uruguay todas las de Safari, pero eso no es real tampoco. Me puedo llevar lo que tenga en mi casa. Todo lo que tengo en mi casa entra dentro de un conjunto, todo. Entonces yo me llevo eso, llevo cuatro parejas, si estoy trabajando con niños muy chiquitos, de 1 año y medio hasta 2 años y medio, llevo 6 si ya estoy trabajando sobre los 3 años y medio. Entonces las tapo, porque ustedes saben muy bien que si yo llevo algo destapado, el niño lo primero que va a querer es tocarlo y ver de qué se trata esa tabla. Lo llevo tapado y destapado voy sacando, ¿no? Voy sacando algo y digo, una banana, y la ubico en la alfombra. ¿De qué manera la ubico? En columnas, dejando márgenes y en columnas, ¿no? Entonces, levanto, agarro otro diferente, manzana, la coloco debajo, ¿no? Vamos a empezar a simular los renglones. Agarro otro y digo, limón, lo pongo abajo, pero lo digo despacio. El ritmo de Montessori es lento cuando trabajo con él. Después agarro otra. Por ejemplo, yo puse acá, ¿no? Banana, manzana, supónganse que esta es la alfombra. Banana, manzana, limón. Entonces, cuando voy a agarrar, agarro, supónganse, un limón. No agarro el primero. Entonces digo, limón. Y lo coloco a la derecha de la columna y lo pongo al lado de la banana y digo, no son iguales. Al lado de la manzana no son iguales. Son iguales. Limón, limón. Y así hago con el otro, y bueno, y construí las 2 columnas con 3 filas. Eso puede ser así cuando trabajo el vocabulario. Cuando ya puede usar el mismo ejercicio con el vocabulario que adquirió, ¿no? Ya lo domina, y ahora centrar en los aspectos descriptivos de esos elementos. Por ejemplo, puedo sacar el limón y puedo decir, no es una banana. Pero ya lo van a decir, ¿no? Porque ya saben que eso es banana y el otro es limón. Pero eso no es una banana. ¿Por qué no es una banana? Esta tiene forma redonda y está alargada. Esta tiene una piel porosa, está una piel lisa. Empiezo la predicación de los sustantivos, ¿no? Empiezo a decir sobre ellos y otra vez se abre un mundo de categorías, ¿no? De clasificación de los tipos de pieles de las frutas, si son ácidas o no, o dulces, si son de árbol o de planta. Bueno, y ahí ya empecé con el 1 año y medio, pero el mismo material lo puedo seguir trabajando hasta los 7 años. Y podría llegar hasta los 10, porque le puedo proponer un proyecto. Armen un proyecto. Miren, acá yo les voy a mostrar, no se los voy a mostrar real porque es muy grande, y mide unos 67 centímetros de largo por casi 50 de ancho, y las piezas se me caerían, lo tengo acá arriba, pero este planiferio, por ejemplo, que es el que nosotros tenemos, ¿no? Después pueden llevar las frutas, incluso y ubicarlas, ¿dónde están? Esto, que empezó con el 1 año y medio, se extendió hasta los 9, 10 años, 12 años, porque es un material vivo que sigue sumando las necesidades de desarrollo del niño. Y si yo las voy acompañando, trabajo siempre sobre la misma base, pero con diferentes usos. Otras son las tarjetas de emparejamiento. Nosotras tenemos en esta cajita. Estas fueron hechas a propósito, fueron hechas por conceptos que yo quería trabajar y otras por pedidos de maestros. Estas, por ejemplo, ven, tiene una paloma y después una parte de la, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimos usos. El primero, bueno, de lo particular, ir a lo general, ¿no?
Pero acá tiene que usar un montón de habilidades y de estrategias para ver por qué esta parte de verdad es de la paloma. Cuando lo hace puedo describir, puedo empezar de forma muy básica, que haga la asociación paloma, paloma. Paso siguiente, paloma, ala. Paloma porque el color es gris, ala porque el paloma, ala de la paloma porque el color es Después puedo empezar la clasificación. Las aves, mamíferos, reptiles, ustedes ven que ahí tiene un camaleón, hay un cocodrilo, hay 30 animales diferentes. Empiezo la agrupación en familia. Después puedo hablar de sus pieles, algunos tienen plumaje, otros pelaje, otros tienen pieles que son rugosas como el cocodrilo, lisas, peludas. Empiezo ahí toda una descripción, pero siempre estoy usando el mismo material. Lo que cambia es el lenguaje que va ampliando sobre esto. Lo mismo con estas otras, donde ellos emparejan familias, estas familias que tienen estas tarjetas son justo familias que cambian de nombre. Yo digo vaca, pero no digo vaco y vaquito. Digo vaca, toro, ternero, ¿no? Tiene esas familias de animales este juego. El otro que también, estos los hicimos por pedidos de una mamá y nosotros le agregamos de Montessori la corrección de error, ¿no? El niño empareja cerda con los lechoncitos y después al mismo tiempo puede encontrar la figura con la cerda y el lechoncito y comprobar si unió bien. Es muy difícil que una mal, pero también refuerza el concepto de especie, ¿no? Que nunca de una mamá cerda, yo que se van a hacer un pollito. Y ahí, además, el concepto de especie y la clasificación, en los que son mamíferos y en los que son ovíparos, ¿no? Bueno, las otras tarjetas, esta es la misma. Creo que me está faltando una. Sí, la puse mal. Bueno, la otra que había era con frutos y árboles, y hay uno que no es que está el kiwi que no es de un árbol y da lugar a hablar de los frutos que no nacen de árboles y ampliar con eso. ¿Qué permite este tipo de materiales? Bueno, permiten un aprendizaje manipulativo, como necesita el cerebro. Hoy no lo traje, pero sí lo tengo preparado para el 6 de agosto, las frases de los libros de La mente absorbente de Montessori y de, creo que es de Educación para un Mundo Nuevo, no me acuerdo ahora, donde habla puntualmente del uso de las manos, ¿no? Toda la información que el niño obtiene de las manos y cómo el movimiento de las manos, bueno, facilita la sinapsis cerebrales, ¿no? Trabaja con elementos de la realidad. Vieron que ninguno de los elementos y ejemplos que yo les puse tiene una figurita, un muñequito. Esto lo habíamos hablado en el encuentro anterior. No tiene ninguna distorsión del adulto sobre la realidad concreta, que es la que el niño necesita en un principio conocer para después abstraer. Piensen en el lenguaje es el mejor ejemplo. Yo primero empiezo a hablar, después escribiré poesías, pero no hablo poesías cuando empiezo a hablar. La realidad la conozco igual. Yo conozco primero un auto, después podría hacer un dibujo y después me podrán mostrar 400 dibujos y yo diré siempre es un auto. Pero preciso conocer primero el elemento real, sobre el cual después el proceso de culturación que tenemos por el cerebro que tenemos permite. Bueno, permite trabajar con, además de vocabulario, agrupaciones, abstracciones, conceptos de conjunto. Y bueno, y va evolucionando a medida que va el niño crece. Bueno, esto con el hábitat se puede hacer con los animales y donde crecen las frutas también. Vamos a ver ahora, ¿hay alguna duda hasta acá? Bien, algunos juegos que puedo hacer cuando el niño, que no preciso material. Por ejemplo,
puedo armar una cesta, ¿no?, con elementos que ya los armo de forma adrede, ¿no?, que rimen entre sí, y voy trabajando la conciencia de rima. Puedo después tener otra cesta aparte con elementos que no riman entre sí, pero, por ejemplo, si acá puse una mesa, justo el ejemplo no me ayuda, supónganse que yo pongo limón, sillón, ¿no? Limón, sillón, puedo tener en la cesta entreverados otros y que el niño busque la rima cuando es más grande. Empiezo con el primero que tiene, supónganse, 6 elementos, 3 rimas. Y después que ese lo logró, pongo otra cesta que va a tener elementos para sumar a la rima que tiene. Entonces ahí es otra complejidad que agrego. Otra, por ejemplo, tener elementos que en vez de la conciencia de rima trabajo la identificación del primer sonido de la palabra. De la palabra. Entonces, por ejemplo, puedo tener manzana, mesa, porque si no tengo elementos concretos para poner, reales o de juguete que parezca lo más real posible, puedo usar una tarjeta con una imagen real. Eso, por supuesto, no hay bolsillo ni realidad que tenga toda la realidad simulada en miniatura. Y después que hice este juego, que vayan encontrando los que son iguales, que empiezan igual, lo mismo, puedo tener otra cesta y que de ahí agarre el que empieza con el mismo. Puedo también agarrar y una vez que ya tiene la conciencia del primer sonido, entrenar que empareje por igualdad del último sonido, porque ese es el orden. Primero identifican el primer sonido, después identifican el último y después los medios. Después que logro el último, los del medio. Por ejemplo, un juego que yo usé bastante con mi hijo y también vi cosas interesantes que surgían. Por ejemplo, teníamos este juego, me río porque soy una madre bastante aburrida, era el juego que intentaba hacerle para que se durmiera, y entonces yo le decía una palabra y le teníamos que cambiar el primer sonido. Entonces yo le decía, por ejemplo, no sé, sillón, yo le decía sillón y él le tenía que cambiar el primer sonido. Al principio lo jugábamos al revés, él me decía una palabra y yo le cambiaba. Entonces él me decía sillón, pensé que me hubiera dicho sillón, y yo le decía sillón, pillón. Pero en ese juego aparecían palabras que le cambiaba el primer sonido y tenían significado, y otras que no. Entonces empezábamos a tomar de forma inductiva conciencia de eso. O, por ejemplo, tener una rima muy cortita e irle cambiando la última rima. Sí, generalmente tienen la última rima, las rimas que son bien cortas. Bueno, ¿qué más? Que ya, como siempre, nunca me da el tiempo de dar todo. Bueno, esto de las rimas, una vez que lo identificó, puedo seguir trabajando ya sobre los 5 o 6 años, puedo seguir trabajando esta conciencia de rima. ¿Cómo? Bueno, puedo invitarlos a que armen un microrrelato con eso, o darles una estructura de versos rimados y les subrayo las partes que tienen que cambiar con las rimas que encontraron. Entonces voy a poder clasificar ahí que hay versos que van a tener sentido y versos que son absurdos. Y la literatura del absurdo existe también, como el teatro del absurdo, y como, ¿no? Entonces, de nuevo entro en una clasificación. No estoy en el paradigma, esto está bien, esto está mal, esto es un disparate, esto tiene sentido. Estoy en un paradigma donde hay muchas opciones. Y si las conozco, trabajo y elijo. Y si no las conozco, bueno, elijo entre lo que conozco nada más, ¿no? Bueno, estos son otros juegos de la canasta, de la cesta de la rima. También puedo sacar un objeto y que encuentren por ellos mismos solos una palabra que rime.
ahí había muchos más, pero bueno, no quisiera como así unos poquitísimos minutitos más que tenemos. Esta, mire, les traje la primera, con esta son dos de este tamaño. Hay una de un tamaño un poquito más grande. Entran objetos pequeños. Miren, yo acá por ejemplo tengo, no sé si se ve, tengo un autito. En estas, en algunas no tengo nada porque las saqué. En estas tengo crayolas, que es la crayola. Entonces puedo llevar y puedo trabajar. No la voy a trabajar toda, como bien la presento en la caja de sonido de Montessori, pero puedo trabajarla. Por ejemplo, elijo algunos sonidos, el sonido con el que empiezan los nombres de ellos, o algunos nombres al principio, y trabajo con eso. Entonces tengo impresos los articulemas, ¿ven? Entonces puedo empezar a hacer este juego. Es un juego de mímica, ¿no? Miramos la imagen y repetimos, y la imitamos, ¿no? Entonces, imito con todo el aparato fonador, sin emitir sonido. Una vez que veo que más o menos todos tienen lograda la posición, si alguien no la tiene, la exagero para que la haga, para que él me tome de modelo y la haga. Y ahí digo, bien, ahora vamos a ver, sin movernos, qué sonido sale. Yo tengo así la boca, cuando empiezo a expulsar el aire, lo único que puede salir es una A. Una vez que trabajé con esto, ven que están todos, este es un material que les pasé. Si alguien no lo tiene, se lo puedo volver a pasar. Puedo decir, bueno, a ver, vamos a buscar el cajoncito en la caja de sonido con este sonido. Entonces, tiene justo, no sé si se ve ahí, pero tiene la foto, tiene también la imagen, ¿no? A. Y entonces, si alguien se llama A, ya digo, A de Adriana, por ejemplo, Ana, Anabela, Alicia, ¿no? Digo. Y así otros sonidos. Puedo llevar objetos, puedo tener tarjetas de imágenes, voy clasificando. Los sonidos así solos, como se trabaja la fonación en español, es bastante complicada para los niños. Si saben las vocales, generalmente es mejor, desde mi punto de vista, asociárselas a una vocal. Entonces decirle, por ejemplo, si va a ser la T, decirle ta, ta, porque si yo a veces los tengo diciéndole t, 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 y sí, no le va a venir ninguna palabra que se pronuncie así. Miren acá, con el permiso de Mónica, si está presente, y de Virginia, voy a mostrar imágenes de la escuela de ellos, donde trabajan con la caja de sonido. Esta es del aula de Mónica, ¿no? Y esto es bien interesante porque estamos no solo bajando a tierra con ejemplos, sino viendo qué pasa en las aulas del territorio nuestro. No estamos con fotos de escuelas Montessori ideales de Europa. Entonces Mónica acá, por ejemplo, llevó, Mónica, si me permití, voy a decir también lo que comentamos en el grupo, pero no porque tenga que haber de entrada presentaciones perfectas. Uno presenta sobre lo que pasó en la presentación, rearma. Esa es, el proceso de educación es vivo y es dialéctico, no es vertical o lineal. Entonces, Mónica llevó estas letras afuera de la caja de sonido, que muchas veces se guardan en el cajoncito, otras no, y se hace este ejemplo que hizo ella, ¿no? Se ponen y se les pone el objeto, ¿no? Entonces, como que esa caja, que es toda una cosa, se va desmembrando. Algunos comentarios que habíamos hecho, Mónica, si no puedo, me decís, porque ya voy a empezar a decir. Habíamos dicho que podían ser al principio menos, porque este es un aula de nivel 3, podían ser 4, y que en lo posible las letras siguieran el mismo código de color de la caja. No porque la caja esté bien o esté mal, simplemente para que el niño focalice en lo que queremos que focalice, que es la relación fonema-grafema, y no en sobreestímulo. Acá hay una cosa, acá hay otra.
Recuerden que para el niño la realidad es un mundo a decodificar. Si yo saco elementos para decodificar, se va a quedar decodificando lo que en ese momento quiero que trabaje. Otra cosa que habíamos dicho acá, ella había puesto un muy buen ejercicio, que desde una cesta tomaran la letra que tenían. Entonces habíamos hablado que una forma de ya ir entrenando la escritura, ya te doy la mano, ya te doy la palabra, Mónica, de ir entrenando la escritura, era ponerle en una bandeja. Yo acá en ese momento tenía solo cursivas, pero tiene que ser, por supuesto, con la letra que estén trabajando. Ponerles así 4 nomás, y entre esas 4 que esté la que tiene que tomar. Y ya las clasifico, las letras que no suben ni bajan, y las letras que suben y bajan. Porque esto después lo va a retomar más adelante en la escritura. Mónica, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. En realidad, muchas de las cosas que yo quiero trabajar, no las puedo trabajar de la forma que yo quiero porque siempre me tengo que amoldar al CAIF y Claro. al maestro referente que esté, ¿verdad? Yo haciendo esto, en realidad lo que les pedí fue a ellos que trajeran pequeños materiales, y entonces ahí había un montón porque la realidad era que cada uno quería mostrar lo que había traído. Entonces hicimos como esta primera vez, tratar de que, bueno, que todos pudieran mostrar, algunos eran repetidos y elegimos uno, pero sino que todos tuvieran la oportunidad porque estaban súper ansiosos. Después también tenemos la dificultad que hay un niño que es sordo. Entonces, por ahí se nos dificultaba un poco, entonces él me ayudaba y acorde al cajoncito, él la buscaba en la caja de letras. Esas letras no son mías, son del CAIF, y ahí yo me di cuenta haciendo el ejercicio que en realidad cuando él veía la caja, buscaba por el color que tenía en la caja, y la letra de repente era amarilla, y en la caja la estaba viendo roja, entonces buscaba una roja, lo cual tuve que pedir autorización para pintar las letras y que fueran todas las vocales en rojo y las consonantes en azul. Y tengo que pedir permiso y después se pudo hacer. Después, por ejemplo, las letras en cursiva no me permitieron que las pusiera. Ni siquiera las tarjetas, porque me dicen que al niño se lo confunde, que tendría que ser toda la palabra. Y bueno, y ahí tuvimos como un tire y afloje, entonces decidí no hacerlo en este momento porque no pude planificarlo con el maestro referente porque muchas de las cosas de la sala Montessori no las comprendo. Es la única sala Montessori que hay en el CAIF. Gracias, Mónica, por tu testimonio. Sí, esto pasa. Lo que habíamos dicho en el caso de tener niños sordos era reforzar con las imágenes grandes, para que él articular igual. Conjugar criterios es algo muy complicado. Se nos va la vida en eso, ¿no? Y tenemos el mundo que tenemos de locura porque es muy difícil articular criterios. Pero siempre hay que anclar en el marco teórico que uno está usando. Esto tiene este fundamento. Y bueno, hay personas que igual no se va a poder, pero siempre es bueno llevar las discusiones a, por lo menos las de trabajo, las que tienen que ver con estas cuestiones, llevarlas a un intercambio de conceptos, del no a mí me parece, sino de la evidencia teórica que sostiene lo que a mí me parece. Entonces, por ahí, la persona capaz que hasta se interesa y lee, a veces acercarle un material a alguien, che, pero bien, ¿no? Yo esto lo leí acá, ¿qué te parece? Entonces, siempre cuando integro al otro, puede decir que no, porque claro, algo muy nuevo, o que no lo maneja, o que lleva 20 años haciendo lo mismo, se puede asustar y tener miedo de no saber qué hacer con eso, aunque entienda que está bien. Pero yo a la persona le di una herramienta.
Después, como toda herramienta, es lo que el otro haga o no. Pero Montessori, más allá de lo que propone, hay que adaptarlo a los contextos. Y hay que hacer lo más que se pueda dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Y aceptar eso. De todos modos, a mí esto me parece muy meritorio, pese a las dificultades que todos conocemos. Esta es otra aula, por ejemplo, ¿no? De Virginia. Virginia llevó frutas reales, las asociaron con estas tarjetas que ella hizo y después las trabajaron con la bandeja de arena. Y con la bandeja de arena habíamos estado hablando con Virginia de poner el código de color diferenciado, ¿no? En este caso las consonantes son azules. Cuando va a trabajar grafismos consonánticos, que le pusiera un papel, una goma eva, yo tengo una goma eva azul, cuando va a trabajar las vocales la cambia a rojo, y cuando va a hacer grafismos cualesquiera le pone una negra, por ejemplo, si quiere pegarlo, pone una negra, o una blanca, ¿no? Una neutra. Entonces ahí la bandeja de arena, ¿qué ventajas tiene? Que yo primero puedo trabajarlo como algo totalmente sensorial, entonces puedo poner puedo poner arena, harina de maíz, diferentes materiales que los niños toquen y comparen, y ahí también trabajo vocabulario. Es más suave, más gruesa, es más espesa, más liviana, es fría, es más tibia, es cálida, porque vieron que hay materiales que cuando uno los toca toman la temperatura, y otros que no. Y después puedo hacer grafismos, pero claro, estoy trabajando con un material sensorial concreto. Puedo trabajar también en el sentido estereognóstico que plantea Montessori. Puedo llevar un vendaje para los ojos, poner un material y bueno, después que lo trabajaron, ¿no? Y que los niños lo toquen e identifiquen cuál es. Es harina de maíz, es arena, ¿no? Pero es un sentido que es toda esa información ampliada del mundo que tienen, por ejemplo, las personas no videntes. Ese es el sentido estereognóstico en Montessori, que trabaja mucho. Voy a decir dos cositas y terminamos, no quiero abusar del tiempo de Pablo y del Centro Cultural. Otra es este cajoncito, que miren, yo lo tengo acá con las letras, pero puede ser este cajoncito, puede ser este otro un poco más grande que habíamos visto antes, una cesta, lo que tengo. Entonces yo le coloco la letra que quiero trabajar y en ese cajoncito, supónganse, no sé, esa semana trabajé ese sonido, porque lo trabajé con la cesta de rimas, porque lo trabajé en identificación con elementos, con la caja de sonido, con lo que sea. Entonces pido que todos traigan uno y lo pongo acá. Entonces esa semana, el viernes, supónganse, para el viernes, con el trabajo de la semana, construimos esta cesta juntos, ¿no? Entonces el cajón de la G, de la M, de la P, ¿no? Lo puedo hacer con una bolsita también. Puedo tener esta letra, puedo cortarle una letra, puedo tener la bolsita de color, con el código que diferencie las vocales de las consonantes, y pegarle, yo que sé, en arpillera recortada, todas iguales las letras, pero acá tengo una bolsita azul, una bolsita roja, o el código que elija de color, pero siempre tengo el mismo código cuando trabajo con letras, y voy usando, la voy llenando, o traigo cosas ahí adentro, que todas empiezan con ese sonido, entonces saco una y digo, tengo en mi mano, no sé, esta fruta, discúlpenme la raíz que se relativa con la fruta, esta fruta que empieza con el sonido ¿no? Y ya van viendo en la bolsa que hay un grafema y hay un sonido, porque esta conciencia iconográfica la tienen desde muy temprano los niños. Con la bandeja de arena ya... Este es un material que a mí me interesó puntualmente, además de las letras de lija, estas letras que están caladas, ¿no? No es necesario trabajar con todas las letras caladas, ¿no? Tener todo el abecedario calado. Pero, por ejemplo, puedo tener las vocales, ¿no? Y 3 o 4 consonantes, supónganse, ¿no? Ven que ahí tengo la I. Porque, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito de este material calado no es que ellos relacionen, asocien. El primer propósito inteligente no es que asocien fonema con grafema.
Eso lo están haciendo con la caja de sonido, lo están haciendo con las letras de lija, ¿ven? Estas están hechas en madera, con las letras de lija. El propósito de esto, de la letra calada, es empezar a entrenar la motricidad de la mano. Que yo puedo darle simplemente así la bandeja de arena, ponerle, ¿no? Y que la haga, o puedo hacer un paso previo. Supóngase que tengo esto lleno de arena o de lo que quiera trabajar, él apoya y con el dedo remarca. Es un paso previo nada más. ¿Lo tiene que hacer con todas las letras? No. De repente puedo tener 5, 6, 10, pero como una cosa súper extrema, y trabaja eso, ¿no? Entonces va viendo que el movimiento de su mano tiene una consecuencia, porque cuando levanta, quedó ahí algo contorneado. Y a su vez, la muñeca va entrenando ese movimiento. Para mí, personalmente, es un material fantástico, pero incluso después puede trasladarlo al papel. Puede dar papeles y puede hacerlo. Pero como trabaja con la letra de lija, que ya tiene un movimiento, ¿no? Se hace así, y la A se recorre de esta manera, va a contornear de esa misma manera, ¿no? Va a hacer lo mismo. Y bueno, no nos va a dar el tiempo para ver las letras de lija, pero lo dejo para la próxima y lo unimos al alfabeto móvil, porque de última, las letras de lija es previo al alfabeto. Esto lo mismo se puede trabajar, puede tener esta, o la letra de lija mismo, puede ponerle el cajoncito que vaya, puedo tener este otro ejercicio, ¿no? Le puede poner el cajoncito que vaya, y después le puede poner el elemento, o el elemento primero y después el cajoncito, o puedo poner los cajoncitos estos como se sacan, los puedo poner todos en una canasta, y decirle, bueno, elijan acá, vayan asociando. Cuando ya sabe los sonidos, y ahora vamos a los nombres, A, B, C, puedo sacar los cajoncitos, no los 32, porque esto son 2, porque se enloquece. Pero puedo sacar la primera fila, por ejemplo, y que las ordene. A, B, C, C. ¿No? De ahí trabajo el alfabeto. Pero vieron que el material, lo que me interesa que se queden es que el material es como un organismo vivo. Va adoptando los aspectos que necesito que adopte. No es, ojo, hay personas que en Montessori lo trabajan así. Y la letra de lija es para que el niño, mientras la contornea, diga J, y se terminó la letra de lija. Es válido, pero el material Montessori es un material vivo. Hay que leer a Montessori y después leer a los formadores y a los blogs y a lo que circula por todos lados, ¿no? Pero primero hay que leer a Montessori, que dijo, porque es ese contexto de necesidad y de acompañamiento en el que ella observó, desarrolló lo que observaba. No es en el contexto de encargo por Amazon y si no lo tengo, no lo puedo comprar, no lo hago. Eso es de ahora y viene bien, pero no es la realidad, ¿no? Entonces es un material vivo, lo uso hoy, le agrego, le agrego, le agrego, le agrego. Y lo uso como se tiene que usar y le agrego y lo combino. Así es el trabajo en un aula Montessori. Bien, estamos muy pasados de tiempo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Espero, más allá del acelerador que puse, que se haya entendido algo. No, de mi parte, agradecerte por la claridad y también bueno, espero el 6 de agosto para seguir. Sí. Muchas gracias. Anda para afuera. Muchas Dale. gracias. Anda para afuera. Muchas gracias, Diana, como siempre, por tu generosidad. Gracias, Karina, por tu pregunta. Muy bueno. Ivonne te está hablando de Jardín de los Pequeños Puzzles. Muchas gracias y me sirvió un montón porque me ingresó una bebita y para toda la parte de los sonidos, como tú decías, me sirvió un montón. Muchas gracias. Gisela La Gisela tiene que arrancar de cero con la casa.
Muy bien. Ellos lo que tienen ahora es nivelado. Muchas gracias a todos por el tiempo. Piedra y no sé cuántas varillas, que no sabía dónde comprar las varillas. Muchas gracias. Activo a Sandra, pobre, hasta que resuelva. Muchas gracias a todos. Nos veremos de nuevo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes por el tiempo. Pablo, no sé si estás ahí. Muchas gracias. Perdón que me fui un poquito de tiempo. Preguntan mientras las personas se desconectan, me preguntan. Bueno, gracias Mónica, si estás. Estoy leyendo ahora recién los comentarios, perdón. Jimena, no sé si se fue. Me preguntaba por bibliografía. En el PDF hay. Igual ahora les voy a mandar. Sabrina, no sé si te fuiste o no. Pero bueno, no. En el último taller no, ya los dejo en frescas para eso. Pablo, no sé si estás ahí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. A ver, Jimena, no sé si está. Bueno, mandame un correo con ese asunto, así no me olvido. O capaz que lo... Sí, mandame mejor porque no me voy a acordar. No me voy a acordar cuál es el correo. Escribime con el asunto, solicito material y